Bienvenidos a una nueva edición del programa Ley y Derecho. Ante todo, dar las gracias a todos los que nos sintonizan a través de Radio Intereconomía 102.7 FM y todos aquellos que nos ven a través del Toro Televisión. Igualmente a todos los que nos ven a través del canal de YouTube y su chat en directo participan. Recordar siempre el teléfono donde podéis escribirnos y hacernos llegar cualquier sugerencia: 673-580900. Bueno, estamos una tarde complicada porque hemos tenido la triste noticia del fallecimiento de una compañera procuradora en un accidente itinere cuando se dirigía al juzgado. Desde aquí mandarle las condolencias a la familia y nuestro recordatorio para ella. Tarde también donde venimos a hablar de la PNL, proposición no de ley, que la semana pasada fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía. Allí estuvieron dos compañeros que nos acompañan esta tarde, que son Manuel García Palomo y Antonio Luis Marín Escalante. Y también defendió esa PNL nuestro querido Víctor Torres, que siempre ha estado a nuestra disposición. Nos conocimos en el mes de septiembre, donde fuimos a llevarle nuestras reivindicaciones en relación al turno de oficio, y allí nos escuchó y desde entonces viene haciendo comparecencias donde pregunta al consejero de Justicia. Bueno, pues venimos a hablar de esos temas relativos a la proposición no de ley que se aprobó la semana pasada e igualmente también sobre el turno de oficio. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por venir a los tres. Sobre todo a Víctor, que viene de Jaén, muchos kilómetros, ¿verdad? Bueno, estamos también en el Parlamento y bien. Bien. Y bueno, ¿y quién empieza? ¿Quién se moja? Bueno, yo, Antonio. En principio, lo único que quiero decir para empezar es que nos congratulamos de la aprobación de esta PNL, que bueno, fue un trabajo muy intenso, realizado por muchas personas, a los que yo les agradezco a todos desde aquí el trabajo que se ha hecho. Un trabajo que ha sido canalizado aparte por nuestra asociación, por nuestra plataforma J2 y que ha contado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios en nuestro Parlamento de Andalucía, incluido por supuesto el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, que realmente me congratulo de la presencia de Víctor aquí y de la magnífica y acertadísima exposición que hizo, sobre todo dando a entender, como el resto de los portavoces en mayor o menor medida, la existencia de un problema social grave y que requiere una solución, yo diría que inmediata, porque realmente tenemos compañeros que ya a día de hoy están cobrando unas pensiones realmente miserables y estamos hablando de un problema de exclusión social, y creo que él supo plasmarlo de manera bastante precisa, con los datos de los que disponía. El resto de los grupos parlamentarios se sumó igualmente, y he de anunciar que entiendo que el día 12 en el Parlamento gallego viene la próxima PNL del mismo tenor que esta, y yo creo que la realidad o el objetivo que tenemos nosotros básicamente desde nuestra plataforma es sensibilizar ya a la clase política, porque creo que a nivel profesional el tema ya, por desgracia, es suficientemente conocido para que cale en la clase política un problema que en mi opinión es totalmente transversal y con un carácter social y urgente, es mi opinión. No sé qué opinan los demás. Pues, ¿te parece, Antonio? Y ya después le damos paso a Víctor. Valoración de la semana pasada en el Parlamento. En principio, la valoración muy positiva. Creo que lo más destacable, sin perjuicio de la gran implicación del grupo que propuso la PNL, ¿no?, la propuesta no de ley, fue que los distintos grupos parlamentarios en unanimidad la aprobaron. Es curioso cómo en una cuestión en la que las cuestiones generales de la política siempre hay un enfrentamiento, siempre hay un pero, siempre hay un no estoy de acuerdo, siempre hay un barrer para el propio partido. En esta cuestión todos los partidos, incluso algunos, que fue el PP, que en principio se rumoreaba que se iba a abstener, votó también a favor, y además me sorprendió la magnífica intervención de todos los portavoces parlamentarios sobre las cuestiones debatidas, que eran el tema de la mutualidad, de la pasarela, de poder pasar
las prestaciones que hemos pagado durante muchos años en una mutualidad que nos va a dejar prácticamente en un estado de indigencia, poderlas pasar mediante una pasarela al sistema de seguridad social, ¿no? Algo que parece ser no le gusta mucho a la propia mutualidad y sobre los que los colegios de abogados se están mostrando ciertamente tibios. Pero en el tema parlamentario lo que me sorprendió y lo que me gratificó mucho fue las intervenciones de los portavoces, ¿no? Entre las que se encuentra el portavoz Víctor, ¿no? que hizo una magnífica exposición y además con un estudio del problema y una asimilación de un problema que es vital para este colectivo, ¿no? Para el colectivo de los abogados. Y yo creo que la impresión que me llevé cuando salí de allí era que era un problema social tan grave el que se está produciendo. Somos un colectivo multitudinario, o sea, en España por densidad de población creo que no hay más profesionales que abogados, más que dentistas, más que notarios, más que cualquier otro. Abogados hay muchísimos y abogados acogidos al RETA, acogidos a la mutualidad de abogacía o a los sistemas alternativos que hay otras mutualidades, pues somos muchísimos, ¿no? Y creo que el problema se tomó conciencia por parte del colectivo político de Andalucía de forma tan clara de la injusticia que está sufriendo el colectivo de abogados, que por unanimidad todos se unieron y votaron a favor de presentar ante el gobierno un plan para modificar, digamos, esta situación y poder plantearlo, digamos, de cara a un futuro inmediato, porque verdaderamente hay compañeros que están a punto de jubilarse, otros que están a mitad de camino y, bueno, abogados como yo, como tú, que llevamos más de 20 años de profesión y que hemos estado cotizando, creyendo que vamos a tener una pensión digna. Cuando echamos los números vemos que nos va a quedar una pensión miserable, cercana a la pensión no contributiva, ¿no? Por ello la impresión fue muy positiva y además mi compañero de la plataforma J2 pues, además ha servido de escaparate, ¿no? De alguna manera Andalucía ha sido la primera, y ahora viene Galicia detrás, ¿no? A caballo. La Comunidad Valenciana está ahí también. En fin, tú podrás comentar con más detalle cómo van los avances para que esto sea una cosa unánime, todas las comunidades autónomas. Es lo que se pretende, básicamente, que haya una cascada de resoluciones y sobre todo que cale en la clase política, que es la que realmente al final tendremos que llegar a una modificación legislativa, porque eso es imprescindible para poder adaptar las situaciones de contingencia social y prestacional que estamos sufriendo y que vamos a sufrir en caso de que no se le ponga solución a esto. Para esto yo creo que... Ahora sí que tome la palabra Víctor, ¿verdad? Y bueno, qué impresión cuando te contaron la problemática nuestra, ¿no? Bueno, algo te contamos nosotros en septiembre, pero que de hecho esas reivindicaciones, cuando estabas diciendo que era un escaparate, ¿no? Nosotros quizás hicimos reuniones y tal en septiembre que acabaron en la concentración del 27A realmente, ¿no? Y bueno, y ahora, bueno, pues me gustaría también saber tu opinión, ¿no? Cuando has ido escuchando nuestra problemática, ¿no? En todos los sentidos, es decir, tanto del turno de oficio como de este tema de la mutualidad que lleva J2, Movimiento J2, y bueno, que si te lo creías, no te lo creías porque te lo contábamos, pero realmente tanto la situación que tenemos, ¿no? Como la valoras. Sí, efectivamente. Bueno, yo en primer lugar, permitidme que os agradezca la invitación, ¿no? A participar con vosotros en este programa, lo mismo que también a este medio de comunicación de Intereconomía y El Toro, permitidme estar aquí con vosotros. Gracias a ti. En segundo lugar, además de este honor, decir que el mandato como parlamentario y como portavoz de justicia del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, que me ha encomendado Juan Espadas como presidente del grupo parlamentario, es precisamente ser la voz de todos los colectivos, de todas las personas que forman parte del ámbito de la justicia. Y lo que estoy descubriendo y estoy aprendiendo, porque sí es cierto que mi labor profesional no es del mundo del derecho, pese a ser el portavoz de justicia, pero vengo de mi comisión. Es una comisión que son 3 consejerías en una. La parte de justicia
la parte de administración local, las entidades locales y los ayuntamientos, y la parte de función pública, ¿no? Y aunque lógicamente trabajamos en equipo, bueno, pues me está permitiendo tener un contacto directo y aprender mucho de una realidad que creo que es muy desconocida para el conjunto de la población, que por lo tanto que programas como este contribuyen a visibilizar una realidad de la que de otra manera sería difícil. Es más, contribuye a humanizar una profesión como es la de la abogacía, o como puede ser también la de procuradores, que cualquier persona podría pensar que es una profesión bien remunerada, una profesión con un alto prestigio y, bueno, pues que no tiene los problemas que cuando verdaderamente nos adentramos en ellos podemos comprobar, ¿no? Por lo tanto, cuando una comisión del movimiento J2 pidió reunirse con el grupo socialista y pude atenderlo y me explicaban cuál era la realidad de un sistema que es el de la mutualidad, que además de ser prácticamente o venir de ser obligatorio y de alguna manera tener esa reminiscencia obligatoria, bueno, pues también bajo mi punto de vista es un sistema no que data del año 48 y por lo tanto preconstitucional, sino que también es un sistema anacrónico. Anacrónico en un Estado social y democrático de derecho. Y subrayo lo de social. Y yo creo que ese es uno de los objetivos que se ha conseguido con esta proposición no de ley, que fue propuesta a todos los grupos políticos del Parlamento para llevarla al Pleno y que efectivamente fue el Grupo de Por Andalucía quien utilizó su cupo para la incorporación y que en primer lugar ha servido para poner en la agenda política un problema y que desde el Parlamento de Andalucía hayamos sido pioneros en posicionarnos en que hay que tomar medidas para solventar esta cuestión. Bien es cierto que el problema que se plantea posiblemente no lo sea del ámbito estrictamente de la justicia, sino que es un problema más del ámbito de la seguridad social. Y por lo tanto nuestro interlocutor no sea el Ministerio de Justicia, sino que sea el Ministerio de Seguridad Social o el nombre que asuma las competencias una vez que pasen las elecciones generales del 23 de julio. Pero sí que es importante y además yo compartí, una vez que pude analizar y pude escuchar la problemática, que ahora creo que profundizaremos más porque hay algunas cuestiones que merece la pena sin duda subrayar, bueno, pues lo compartí con compañeros portavoces de justicia en las cámaras del Congreso del Senado, que además muchos compañeros, incluso dentro del propio grupo parlamentario socialista en el Parlamento de Andalucía, son colegas vuestros y por lo tanto son abogados y abogadas en ejercicio, ahora mismo, lógicamente, desempeñando la razón de cargo público, y muchos de ellos son también mutualistas. La gran mayoría de ellos son mutualistas. Por eso quisimos hacerlo extensiva también, no solo al tema de la mutualidad de la abogacía, sino también al Termutua, que una enmienda, ¿verdad? Una enmienda, Víctor, que presentamos desde el grupo parlamentario a la propuesta inicial, que además así lo comuniqué previamente para ver la disponibilidad que había por parte del movimiento de aceptarlo. Es verdad que Altermutua, a excepción de la provincia de Málaga, es una asociación mucho más minoritaria aquí en Andalucía, pero lógicamente hay algunas diferencias, pero en lo sustancial son muy parecidas. Sí. Y también a la mutualidad de los procuradores, porque también, bueno, pues al final son como hermanos, ¿no? En el desempeño de la profesión. Y yo creo que eso, el Parlamento de Andalucía ha puesto ese hito, ¿no? Y además con la buena noticia de que fue aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Y me dijo el presidente del Parlamento que por lo visto eso es muy difícil, que no suele ocurrir, que se apruebe por unanimidad, ¿no? Claro, bueno, sí, porque además, en fin, siempre muchas veces se utilizan
estos debates para ver quién tiene la competencia y, bueno, pues siempre buscar, ¿no?, un culpable o buscar a ver a quién le ponemos en el ámbito. Es verdad que está claro que el Parlamento de Andalucía poco o nada podemos hacer, pero sí que hemos contribuido a posicionarlo, a visibilizarlo y a lanzar un discurso común de hacia dónde tenemos que tender, ¿no? Y yo creo que eso es el principal dato con el que debemos quedarnos. Bueno, hay una cuestión que me gustaría comentar y dejar patente en este programa. Hay muchas personas que no entienden con carácter general. Evidentemente los abogados conocemos nuestro problema, nos atañe, estamos muy sensibilizados con ello, pero el problema habría que trascender ya no solo al colectivo de abogados, sino una de las cosas que ha hecho el Parlamento también es darle visibilidad ante otros colectivos, ¿no?, ante la sociedad en general. Es muy importante que se sepa el mensaje. A veces por parte de ciertos organismos interesados, colegios profesionales, no se puede entender cómo se está a veces desviando la atención o quizás incluso poniendo el acento en cuestiones en las que son problemas que tiene la justicia, son problemas que tiene la sociedad, son problemas que tiene, tenemos los abogados, pero el problema que se está barajando es un problema muy concreto. Nosotros los abogados tenemos un sistema al que en un periodo de tiempo fue obligatorio, que era el sistema de cotización a través de una mutualidad privada, la propia mutualidad, como otros colectivos lo tenían. En una determinada fecha se abrió la ventana de poder pasar a un régimen general de autónomo. Esta, en reciente fecha, con la modificación del RETA, pasando de una cuota fija a una cuota de tramos, se ha empezado a estudiar, los propios abogados han empezado a estudiar qué sistema de mutualidad tenemos, qué sistema de prestaciones tenemos, la jubilación, incapacidad. Al estudiarlo nos hemos dado cuenta de lo que teníamos. Y masivamente nos hemos dado cuenta de que tenemos unas prestaciones sociales a la jubilación que son ridículas. El mensaje que se nos da por parte de la administración, colegio, es, bueno, el problema que tenéis es que queréis cobrar más pensión. No, el problema no es que queremos cobrar más pensión, es que nos gustaría que después de toda una vida cotizada tuviéramos una pensión digna. Si por pensión digna dijéramos la pensión mínima que tiene un afiliado a la Seguridad Social, un carpintero, un herrero, la mínima, habiendo aportado lo mínimo, tendría la mínima está del orden de 800, 900 euros. Nosotros estamos del orden de 500 euros. El régimen de cotización de la Seguridad Social establece unos plazos. Para obtener la pensión máxima tienes que estar 35 años y unos meses cotizando. Y además haber cotizado los últimos 15 años. Quiere decir que si en la Seguridad Social una persona pues no ha estado cotizando los últimos 15 años o solo cotiza más allá de los últimos 15 años, es decir, se suma a la cotización del RETA los últimos 15 años, pues cobra una pensión no contributiva. Es como si no hubiera cobrado. El problema que tenemos es que hay abogados que tienen 55 años, que llevan 30 y largos años, 30 años, 28 años cotizando, y se les dice: pase usted a la Seguridad Social cuando quiera, aquí estamos, pague usted la cuota de la Seguridad Social, de autónomos, y usted tendrá la Seguridad Social. Dice: sí, pero tendrá la Seguridad Social sin antigüedad. Por tanto, el problema no es ya pasar de un sistema a otro, cosa que se consiguió ya hace muchos años. El problema es que pase de un sistema a otro y que se respete lo que se ha aportado y la antigüedad de la aportación, porque no es lo mismo incorporarse a la Seguridad Social, al régimen especial de trabajador autónomo, con 50 años, con 40 años, que con 24 años. Yo me incorporé a la mutualidad, quiero recordar que fue con 24 años cuando empecé a ejercer. Y llevo más de 20 años pagando, como muchos, y otros más. Y dentro de muy poco, estamos ya cerca de los 50, quedan esos 15 años. Si no pegamos el salto, nos vemos con una pensión no contributiva. Y después está ese fondo acumulado. El tratamiento que se le quiere dar, o el tratamiento que se le está dando actualmente, es como un plan de pensiones. Pasó de ser una mutualidad a ser un plan de pensiones, un seguro privado,
que lo que ocurre cuando tú rescatas como posibilidad ese seguro privado, ¿qué es lo que ocurre? Que tiene una fiscalización que prácticamente es como si hubieras tenido, en lugar de un ahorro, es como si hubieras tenido ese año un beneficio, es decir, lo aportado te lo dan, te lo capitalizan y te lo dan, y ahora resulta que fiscalizas a un 40, a un 45%. Yo creo que esos son los problemas que tenemos los abogados mutualistas actualmente y que hay que dejar claro de cara a la sociedad y a otros compañeros y a otros colectivos para que sepan claro cuál es nuestro problema. No es que queramos cobrar una pensión más alta, no es solo eso, que es obvio, es también que se respete el haber estado años y años cotizando en un sistema en el que estamos atrapados. Bueno, pasamos unos minutitos a publicidad. Gracias. Para sus grandes momentos y eventos, Balbino Bernal, la mejor boutique para el hombre actual. Balbino Bernal, moda y elegancia al mejor precio. Visítanos en Centro Comercial Lagos, en calle Sierpe 78 y ahora también en Centro Comercial Aire Sur. Los mejores servicios para tu perro o gato lo encontrarás en la clínica veterinaria Parque Centro. Asesoramiento cercano y diferente, medicina convencional y alternativa, como la acupuntura, medicina tradicional china, alimentación natural personalizada, porque cuidando la salud de los animales, protegemos la salud de las personas. Clínica Veterinaria Parque Centro, tu mascota en las mejores manos. Lo que pretendo con mi poesía es ofrecer un camino para todos aquellos que buscan un nuevo amanecer y que algún día ocurra la rebelión de los sentidos. Pretendo ser una invitación a la vida. Y luego fundamentalmente se consiguen en la página web de la editorial, que es hilosdeemociones.es. La Casa del Nazareno, establecimiento dedicado todo el año a cuidar la Semana Santa desde 1979. Túnicas a medida, capirotes de cartón y de rejilla, escudos bordados a mano, cinturones de esparto, tejidos para la confección de túnicas de nazareno, ruán, sarga, terciopelo, raso y para ornamentos religiosos, damascos, brocados, tisú y todo para el costalero. Le atendemos en nuestro establecimiento de siempre, en calle Matacas 41, Sevilla. La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales. La Casa del Nazareno, más de 40 años vistiendo al nazareno de los pies a la cabeza. En Feni Energía entendemos que para combatir un problema, lo mejor es hacerlo juntos. Y sabemos cuál es la solución: cambiar a un modelo eficiente para ti y para el planeta. ¿Lo lograremos? Sí. Y debemos saber que la única manera de cuidar el hogar de todos es contar como aliados con los mejores profesionales del sector de la energía. Y para eso, Feni Energía y sus agentes energéticos están a tu lado, para ayudarte y acompañarte. Sé parte activa del cambio. Únete a Feni Energía. Bueno, continuamos con Antonio Marín Escalante, que nos quiere comentar al respecto de lo que ha comentado Manuel. Yo quiero apostillar las dos intervenciones tan acertadas de mis contertulios, tanto Víctor como Manuel. Respecto de Víctor, ha hecho una cosa muy importante, que realmente se ha dado una visibilización del problema que hasta ese momento buena parte de la sociedad andaluza y española en general no contemplaba, ni siquiera imaginaba, y además la parte de humanización de nuestra profesión y conocer nuestra auténtica realidad, ¿no? Y Manuel pues ha expresado con perfecta claridad el sistema en el que nos vimos obligados a entrar y en el que nos mantenemos todavía, con las gravísimas carencias sociales y prestacionales que estamos sufriendo, ¿no? Yo, entrando muy brevemente en el tema de lo que es la mutua hoy día, la mutua realmente desde 2005, cuando se cambia su naturaleza jurídica y pasamos de tener un sistema de reparto, como puede ser de la seguridad social, o un sistema de capitalización individual, realmente se convierte, y además yo no lo niegan, no lo pueden negar, es una obviedad, es una compañía de seguros privada, es que no hay nada más, que podría tener una justificación para una complementariedad, como cuando tú haces un plan de pensiones privado en cualquier compañía, para apostillar o para intentar afianzar un poco tus ingresos cuando te jubiles,
pero luego en ningún caso y de ninguna manera podemos considerar que se trata de un sistema alternativo al RETA, porque es que las carencias son tan groseras, tan visibles y tan evidentes que por desgracia las estamos viendo día a día, que realmente es un sistema en el que hay que intervenir, pero ya, porque es que son situaciones de auténtica emergencia social. Yo comprendo, como bien ha dicho Víctor también, y lo dijo en el Parlamento, y por eso me congratulo mucho de ello, de que es disdifícil a la sociedad asumir que la imagen de los abogados que tradicionalmente, que tú puedes ver, yo sé, o en las películas, o socialmente, lo que nos puedan considerar, que podamos tener todos un nivel social o un nivel económico altísimo, hoy día pues ya no es así. Puede haber personas que le vean mejor, te vaya peor en la vida en un momento dado, pero la mayoría de los abogados, los que no estamos en un gran despacho, no somos grandes empresarios, somos trabajadores por cuenta ajena, que necesitamos también nuestra porción de solidaridad del Estado, porque nosotros somos solidarios, llevamos 30, 20, 25 años pagando impuestos y solidarizándonos con el resto de los ciudadanos. Yo entiendo que por ahí debe entrar el tema, y por supuesto esto está abocado en una modificación legislativa que entiendo que cuanto antes mejor, es lo que opino. Yo creo que el cambio vino a raíz del COVID. Creo que fue el que demostró, que hizo patente nuestra verdadera situación, ¿no? La de que cayó el mito, ¿no? De cómo de la realidad, ¿no? Nos puso que no llegábamos a final de mes, y es la realidad, ¿no? Y ese es el 80% de los despachos que son unipersonales, y bueno, quizás estaban las miras en grandes despachos y nos identificaban, pero nuestra realidad es otra, ¿no? Y bueno, y creo que fue el COVID el que marcó el antes y el después, y el que no... Lo hablamos en el programa, Rosalía, si me permite, con el COVID nos dimos cuenta de nuestra desprotección y nuestra soledad. Totalmente. Por ese orden, nuestra desprotección y nuestra soledad. No recibimos prácticamente ni una sola ayuda. Yo recuerdo que la única ayuda que percibimos fueron los famosos 300 euros en su momento, pero que costó. Y luego bien que nos reclamaron 20 veces a muchos de nosotros, pero bueno, independientemente de eso, nos dimos cuenta de nuestra absoluta soledad y nuestra desprotección social en todos los aspectos. Porque nos cobraron las cuotas de la mutualidad en pleno COVID. Nosotros no dejamos de pagar ni un céntimo de nuestros gastos, y con familias que mantener encerrados en casa y con los juzgados cerrados, pues tú me dirás. Yo creo que el COVID fue un antes y un después para nuestra profesión. Todos lo hemos percibido así, todos y todas lo hemos percibido así, tanto para la creación de las asociaciones como para los movimientos reivindicativos y nuestra ansia o nuestra necesidad de conectar con el poder político y con los diversos grupos, para que de una vez se visibilice nuestra realidad y se luche por nosotros, que también tenemos derecho a nuestro trocito de solidaridad del Estado. Sí. Claro que sí. Víctor. Sí, yo quiero incidir en algo que me parece importante. Decía Manuel, unas pensiones dignas. Es que eso lo reconoce la Constitución, y lo decía en la intervención del Parlamento. El artículo 50 de la Constitución, amén de lo que supone la Carta Social Europea, amén de lo que suponen los tratados europeos y las distintas cartas de derechos fundamentales y demás, que garantizan en el ámbito de lo social a los trabajadores, bueno, pues una serie de derechos, reconoce unas pensiones dignas y adecuadas. Bien es cierto que la Constitución lo establece en el capítulo de los principios rectores de la política social y económica, y por lo tanto digamos que no es un derecho exigible, ¿no?, sino que es un principio orientativo en el marco en el que estamos. Pero en un momento, que además de esa parte del COVID, de la realidad que habéis dicho, en un momento actual donde el gobierno de España ha puesto el sistema de pensiones público como un referente, ¿no?, con esa reforma del sistema de pensiones, con la actualización acorde del IPC, y vemos como los pensionistas de este país en este ejercicio 2023 han visto incrementado y actualizado sus pensiones en un 8,5%, acorde con el incremento del nivel de vida, y que además también se ha puesto en marcha un nuevo sistema de cotización del régimen de autónomos por el sistema objetivo, ¿no?, de los rendimientos objetivos que cada uno declara y que por lo tanto obtiene. Bueno, pues se hace más palpable la necesidad de que a un colectivo como es el derecho, por ser globales, pero que también puede incluir a otros profesiones liberales, como por ejemplo también el de la arquitectura,
y que están en una situación muy parecida a vosotros, bueno, pues hacen más necesario que nunca el tener que analizar en profundidad una reforma de este sistema. A lo que además de ese sistema de pensiones, porque ese, al final, lo habéis dicho, es un plan de pensiones en una mutualidad que podría ser en una entidad privada que no tiene actualización al IPC, es decir, desde que uno se jubila hasta que sigue recibiendo, bien sea en renta vitalicia o bien sea en el sistema de percepción de la renta oportuna, con un nivel de tributación también distinto al de las rentas del capital, que también hay que decirlo, y que por lo tanto también a otra cuestión negativa que está ahí y que creo que habría que analizar, y en el cual hay una serie de prestaciones sociales que cualquier trabajador, bien sea por cuenta propia o por cuenta ajena, que no está en el sistema de la mutualidad, tiene. ¿Qué mínimo que una baja, ¿no? ¿Qué mínimo que la sanidad pública? Alguien que nos pueda estar viendo, porque me parece que ha sido una auténtica barbaridad que hasta el 2012 vuestra profesión no tuviera un acceso a la sanidad pública, universal y gratuita. Es difícil de creer, Víctor. Por lo tanto, eso no se conoce. No se conoce. Es que nosotros cuando nos damos de alta, se pagan tres cuestiones. Prácticamente el paquete era triple, ¿no? Pagas tu colegio de abogados, al que te inscribas, pagas un seguro privado que antes se unificaba en la misma cuota del colegio de abogados, pero el colegio de abogados, su cuota era una cantidad, pero de esa cantidad una parte era una aportación a un seguro privado, porque precisamente, como tú has dicho, Víctor, no teníamos seguridad social, no teníamos prestación de seguridad social, teníamos que pagar los servicios de la seguridad social. Eso se modificó muy recientemente, pero tenías la obligación moral de tener un seguro privado que prácticamente ya se adscribe a la cuota, o sea, se adscribía a la cuota del colegio de abogados. Ahora lo han separado. Ahora se ve por un lado lo que es la cuota del colegial y por otra parte se ve lo que es el seguro privado, que prácticamente muchas personas han mantenido por aquello de la antigüedad. Es decir, cuando tú contratas un seguro privado, un seguro sanitario privado, mientras más joven eres, menos costoso es, mientras más mayor eres, más costoso y además tienes unas carencias. Muchos letrados han mantenido ese seguro privado. ¿Pero por qué? Porque era obligatorio tenerlo desde inicio y porque no tenías otro tipo de prestación pública en cuanto al seguro privado. Y la tercera parte que he comentado era la mutualidad. La mutualidad a la que tenías que ir abocado, primero obligatoriamente y segundo porque los propios colectivos del Colegio de Abogados te ofertaban en las propias sedes del Colegio de Abogados como la alternativa más favorable a tus intereses, entre comillas, es decir, era lo que te decían, o lo que uno creía, con 20 y pocos años, dándote de alta en tu profesión ilusionadísimo y empezando a ejercer, ¿no? Y después, una cosa que es muy importante, que has comentado, Víctor, es la cuestión social. Como en tu primera intervención en el programa ha sido, creo que el artículo 1 de la Constitución, ¿no? España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, ¿no? Social y democrático. A ver si podemos entender una cosa. El colectivo de abogados no son un colectivo elitista, un colectivo de personas muy adineradas. El colectivo de abogados son un colectivo de personas trabajadoras que todos los días van a trabajar muy temprano, que echan muchísimas horas para solventar muchos problemas, que en muchas ocasiones no se cobran ni siquiera los mínimos estandarizados en los distintos baremos, que por cierto también se ha cuestionado y por parte de los tribunales se ha tumbado, es decir, no hay un baremo claro, cada uno tiene que hacer sus minutas conforme va pudiendo, pero esos mínimos no se atienden en muchas ocasiones. Estamos hablando de un colectivo que trabaja muchísimas más horas que serían permitidas para cualquier trabajador por cuenta ajena y que muchas veces tiene todo que pagarlo de su bolsillo. Cualquier cuestión, transporte, cualquier cuestión relativa a su despacho personal, etcétera, etcétera. Entonces,
está bien que se vea esta realidad, la realidad de un trabajador que lleva 40 años pagando, o 38 años, como tenemos algunos casos, pagando su régimen de autónomo, su régimen de mutualidad, porque para el abogado ha sido su autónomo. La mutualidad ha sido su autónomo porque no le quedaba otra. O entraba en la mutualidad o no podía ejercer. Y cuando le hacen el arco de esa pasarela, de ese momento en el que dicen, bueno, ¿puede usted pasar a esta situación? Dice, pero sin antigüedad. Y como he dicho antes, la antigüedad es fundamental, es importantísima. El régimen de seguridad social, al pasar la mutualidad en sí misma, el espíritu de la mutualidad es un espíritu solidario, es un espíritu de tener un fondo con el que se puedan atender las contingencias, las incapacidades, pero también la jubilación, que una persona se pueda jubilar dignamente. No es el mismo espíritu el que tiene una mutualidad que el que tiene una compañía de seguro. La compañía de seguro tiene un ánimo de lucro más que evidente. Le tiene que quedar un beneficio, va a engrosar. Esto no es en la seguridad social, la caja de la seguridad social no busca un beneficio, busca una prestación social, busca un servicio social, busca atender precisamente a esos principios a los que has aludido, ¿no? Y algo que de lejos y muy de lejos es la mutualidad, que ha incrementado en 10 años 3 veces y un poquito más su patrimonio. De 3.000 millones de euros ha pasado a 10.000 millones de euros. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo consigue eso? ¿Aumentando 3 veces más el número de mutualistas? No, el número de mutualistas ha aumentado un 25%. ¿Cómo se consigue? Pagando menos prestaciones, bajando las prestaciones. Y hay que decir una cosa, y lo he dicho aquí en este programa, algunos compañeros que evidentemente tienen más conocimiento de esto porque son financieros. La mutualidad tiene una gestión muy eficaz de sus recursos, es decir, de sus recursos, pero es que sus recursos son los nuestros. El fondo de la mutualidad no se construye por aportaciones de un señor que quiere obtener un beneficio económico de un dinero que le sobra. Se construye a través de una aportación obligatoria, que durante muchos años ha sido obligatoria, y atrapados ahí porque no tenemos antigüedad si pasamos a otro sistema. Se construye por ese sistema el que nos vemos obligados a continuar. Y está bien gestionado porque verdaderamente si uno analiza los ratios de la rentabilidad que está ofreciendo, muy alto, pero claro, si el capital no lo repartes y la rentabilidad tampoco, ¿qué es lo que ocurre? Que se multiplica, se retroalimenta y se multiplica en 10 años de 3.000 millones de euros, 10.000 millones de euros. Son cantidades importantísimas. Yo quería apostillar dos cosas que creo que son muy importantes, al hilo de lo que estamos hablando. La mutualidad, como bien ha dicho Manuel, se constituye hoy día, prácticamente se nos constituye como clientes. Yo me considero cliente esclavo, es decir, yo aporto un colchón financiero para que ellos, como bien ha dicho él, lo gestionen a su medida, pero luego en ningún caso la rentabilidad que te prometen revierte en tu fin social, que tiene que ser tu pensión. Eso es lo primero. Lo segundo que tengo que decir es que ¿por qué se quedan los abogados en la mutualidad? ¿Por qué pensamos, no os habéis dado cuenta? No, es que a todos nosotros se nos ha ofrecido, y desde el primer momento y hasta tenemos recopiladas toneladas de publicidad de la mutualidad, y bien clasificada y ordenada, en lo que yo creo que honradamente pienso que es una publicidad en muchos casos engañosa, porque si a ti hasta hace 3 años te están diciendo que te va a quedar una prestación, eso está escrito, superior a la del RETA, ¿tú qué motivos tienes para desconfiar dentro de tu casa, que es tu colegio, y en tu mutualidad, de que eso no va a ser cierto? Empiezas a desconfiar cuando hace unos años para acá te das cuenta de que tú, a pesar de que haces más aportaciones, tu pensión no para de bajar. Entonces eso nos pone en guardia y nos pone en alarma, y con lo que tú has dicho del COVID, se unen ambas cosas y te das cuenta, estoy solo, estoy protegido, pero es que además mi proyección de pensión o mi proyección de tranquilidad para mi vejez se ha difuminado, ha desaparecido, y eso enciende este movimiento que yo creo que es imparable. Y en segundo lugar, yo creo que para el resto de la población es muy importante que deje yo clara una cosa, porque he visto muchos comentarios en ese sentido y yo creo que debemos ser muy claros con todo el mundo, y me refiero al resto de los cotizantes de la seguridad social, tanto el régimen general como los que hoy ya son autónomos.
Nosotros no venimos a coger nada o a sacar nada. Nosotros venimos a aportar nuestro dinero a la caja pública de todos los españoles, a aportar nuestras prestaciones, nuestro dinero y nuestra cotización para que forme parte de un sistema colectivo que es el que todos queremos en una protección pública de un Estado social democrático de derecho hoy día en la Unión Europea del siglo XXI, que esto es inadmisible. Es decir, los abogados no venimos a llevarnos una pensión, los abogados llevamos pagando y cotizando 20, 30 y 40 años como el que más, y con nuestras cotizaciones se están pagando prestaciones sociales, no contributivas, sanidad, todos somos honrados ciudadanos y queremos entrar en una prestación pública como cualquier otro. Eso creo que debe quedar también bastante claro. Caso sangrante, el caso de los letrados del turno de oficio que están trabajando, prestando un servicio público esencial y sin embargo no cotizan, ¿no? Y en ese hilo quería darte el paso, Víctor, precisamente en relación a, como has sido gran defensor del turno de oficio desde que nos conocemos con las comparecencias que has ido realizando al consejero, esa comparecencia que hubo que el 4%, ¿no? Que luego realmente no era un 4%, ¿no? ¿Qué nos ibas a comentar? Sí, bueno, yo quería hacer en primer lugar un inciso, porque creo que tenemos que ir a publicidad, de que estaba marcando, pero en este... Gracias, Víctor. Hago el inciso y ahora retomamos. Pero sí quería ejemplificar con una realidad en esas prestaciones sociales, y muy brevemente. Es decir, que digan que cualquier persona que pertenece a la mutualidad solo puede estar de baja 365 días, es decir, un año, a lo largo de todo su ejercicio profesional. Pero bueno, es decir, ¿cuál es la prestación social que eso supone? Es que ¿quién está exento de tener un accidente y tener la rotura de la tibia y del peroné y que tenga que estar de baja con rehabilitación y demás 5 o 6 meses? Pero ¿y si esa persona tiene también una enfermedad crónica que le impide de una forma con cierta periodicidad o regularidad también no poderlo atender? ¿Y si alguien tiene un cáncer? Es decir, yo lo decía en el otro programa. Son cuestiones que me parecen tan precarias para la profesión que, más allá, lógicamente, de las pensiones en el fin, es que esto me parece totalmente esencial en ese ámbito, ¿no? Es tan injusto el sistema en el que los abogados estamos atrapados, que precisamente por eso tan pronto los políticos, como tú, lo analizáis. Cualquier color que lleve en ese momento lo ve injusto. No hay persona que tenga una responsabilidad pública y una relevancia pública, como la que puede tener en tu caso el Partido Socialista o cualquier otro grupo, que cuando lo ve, por mucho que lo haya planteado un grupo, lo haya planteado otro, cuando lo ve y ve estas cosas que estás comentando y profundiza y lo estudia y dice, a ver si es verdad, esto no puede ser verdad. No puede ser verdad que una persona tenga Tenemos que irnos unos minutitos a publicidad. Para sus grandes momentos y eventos, Balbino Bernal, la mejor boutique para el hombre actual. Balbino Bernal, moda y elegancia al mejor precio. Visítanos en Centro Comercial Lagos, en calle Sierpe 78 y ahora también en Centro Comercial Aire Sur. Los mejores servicios para tu perro o gato lo encontrarás en la clínica veterinaria Parque Centro. Asesoramiento cercano y diferente, medicina convencional y alternativa, como la acupuntura, medicina tradicional china, alimentación natural personalizada, porque cuidando la salud de los animales, protegemos la salud de las personas. Clínica Veterinaria Parque Centro, tu mascota en las mejores manos. Lo que pretendo con mi poesía es ofrecer un camino para todos aquellos que buscan un nuevo amanecer y que algún día ocurra la rebelión de los sentidos. Pretendo ser una invitación a la vida. Y luego fundamentalmente se consiguen en la página web de la editorial, que es hilosdeemociones.es. La Casa del Nazareno, establecimiento dedicado todo el año a cuidar la Semana Santa desde 1979. Túnicas a medida, capirotes de cartón y de rejilla, escudos bordados a mano,
cinturones de esparto, tejidos para la confección de túnicas de nazareno, ruán, sarga, terciopelo, raso y para ornamentos religiosos, damascos, brocados, tisú y todo para el costalero. Le atendemos en nuestro establecimiento de siempre, en calle Matahacas 41, Sevilla. La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales. La Casa del Nazareno, más de 40 años vistiendo al nazareno de los pies a la cabeza. En FENI Energía entendemos que para combatir un problema, lo mejor es hacerlo juntos. Y sabemos cuál es la solución. Cambiar a un modelo eficiente para ti y para el planeta. ¿Lo lograremos? Sí. Y debemos saber que la única manera de cuidar el hogar de todos es contar como aliados con los mejores profesionales del sector de la energía. Y para eso, FENI Energía y sus agentes energéticos están a tu lado, para ayudarte y acompañarte. Sé parte activa del cambio. Únete a FENI Energía. Bueno, continuamos y hablamos del turno de oficio con Víctor Torres en este apartado final del programa. Sí, bueno, gracias, Rosalía. Yo creo que hay otra parte importante de la justicia y de la profesión vuestra, que es ese papel que desempeñáis con la asistencia jurídica gratuita y en la que hemos podido hablar mucho a través de las distintas asociaciones de carácter provincial del turno de oficio, y que me parece que es algo que necesita también una vuelta. El Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado recurrentes iniciativas parlamentarias en comisión y en pleno para analizar esta cuestión, donde me vaya a permitir que aquí se haga una crítica totalmente, creo que fundada, al trabajo que está haciendo la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, y donde, bueno, pues un consejero que tenemos que es en muchas ocasiones demasiado lenguaraz a la hora de expresar sus opiniones con mucha vehemencia, pero que luego la realidad no se contribuye con esas palabras, o los hechos no van correlativos con las explicaciones que se nos dan a los grupos parlamentarios ni a lo que vosotros nos explicáis posteriormente. Se hablaba de unos incrementos de la asistencia jurídica, del turno de oficio, del turno de guardia, del 4%. Por cierto, que tuvieron que autoenmendarse en la presentación de los propios presupuestos de este ejercicio 2023, porque claro, era imposible que se cuadraran. Pero os voy a dar un dato del presupuesto. En el año 2021, que es el último presupuesto anterior a este del 2023, que se prorrogó en el 2022, había 49.139.400 euros, 49.139.400 euros de presupuesto en asistencia jurídica gratuita. En el 2023, donde decían que querían incrementar un 4%, era de 49.266.522 euros. Por lo tanto, la diferencia presupuestaria solo son 127.122 euros. Un 0,30%. Esta es la realidad. El famoso 4%. Ahí tenemos además también ese proyecto de orden que todavía está en tramitación por parte del Gobierno. Es verdad que no supone una tramitación parlamentaria porque es una orden que directamente aprueba la Consejería, pero que hemos podido trabajar y analizar conjuntamente con las asociaciones. Incluso las distintas asociaciones provinciales de Andalucía han hecho alegaciones, las cuales todavía no han resuelto, todavía no se han contestado, pese a que había un anuncio del director general que lleva este ámbito y que el consejero ratificó de que en el mes de julio de este año esto se iba a aprobar, lo cual veo ya dificultades porque tendrán que hacer todo el trámite que pueda haber. Pero yo creo que esto también necesita un mayor esfuerzo, y no vamos a hablar del calendario de pago, por mucho que quieran sacar pecho desde la Consejería, algo que ha sido deficiente siempre, no lo digo ahora simplemente porque gobierne el Partido Popular, sino que ha sido deficiente siempre, pero que necesita, sin lugar a dudas, una reforma y que necesita un nuevo planteamiento. Lo que yo acabo de ver aquí, el cómo funciona, el que tú estás de guardia y que te llamen a través de una centralita de turno de guardia, que bueno, me parece totalmente algo tan impersonal
Claro, es que los espectadores no saben que me acaban de llamar de la centralita y he tenido que coger la llamada y pasar a publicidad. Me parece algo tan impersonal y que me digáis que esto te puede pasar a las 4 de la mañana, sí, a las 6 y a las 10, cualquier día, y a las 12 menos 10 de la noche, cualquier hora. Sí, yo creo que carece de todo sentido, y ahí sería necesario que la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía tuviera un mayor esfuerzo y fundamentalmente, ¿cómo decirlo? Empatía con los profesionales del turno de oficio y del turno de guardia. Todo no solo es escribir papeles, sino ver también la realidad y la opinión de los propios profesionales que tenéis esa labor. Entonces, Víctor, el resumen es que de ese 4% realmente para los abogados es un 0,30. ¿Y el resto? Bueno, yo entiendo que debe ser el 4%. Lo que aquí me cabe en duda es que es donde estamos haciendo un seguimiento importante es si este presupuesto se presupuestaba y no se ejecutaba, y por eso solo sube el 127.000 euros, ese 0,30%, o si luego hay otra serie de modificaciones, las cuales estaremos pendientes, y que todo esto tenemos que ver con el estado de la evolución de ejecución del presupuesto, que podremos tenerlo en el primer trimestre del año que viene para ver la evolución completa. En cualquier caso, nosotros le estamos haciendo el seguimiento, porque habrá que ver, casar datos de los importes globales junto con el número de asistencia jurídica gratuita que habéis tenido los profesionales, para intentar sacar una media de cuánto sale un procedimiento que vosotros hacéis, que estáis prestando un servicio al justiciable, un servicio, digamos, en la prestación de un servicio público donde los letrados no tenéis ninguna relación contractual ni de ningún otro tipo, y que por lo tanto, pues yo creo que tenemos también que prestigiar a la profesión a través de pues sistemas como el de la asistencia jurídica gratuita, que me parece que tiene muchos beneficios. Por resumir, Víctor, he estado personado en un procedimiento de oficio durante 10 años, tuve el juicio hace un par de meses. Cuando yo asumo el asunto en una guardia, se podía justificar al 100%, es decir, cuando yo tuviera la sentencia cobraría el 100%, como han ido cambiando las normativas en el tiempo. Resulta que actualmente, después de 10 años personada, como no lo justifiqué en ese momento, porque se me permitía justificarlo al 100% al final, solamente voy a cobrar un 30% de unos 300 euros por 10 años de procedimiento. Ese es el resumen de mi procedimiento penal. Es que aquí hay una cosa. A 6 minutos, 2 minutos, Manuel. 2 minutos, Víctor, 2 minutos. 2 minutos ni he empezado. Pues tenemos 2 minutos. La justicia gratuita es un servicio social. Los abogados que prestamos servicio de asistencia jurídica gratuita en el turno de oficio, estamos haciendo un servicio social. La remuneración de ese servicio es ridícula. O sea, quiero decir, es un procedimiento de divorcio completo, es poco más de 200 euros, ¿no? Creo que no llega ni a 150 euros. Un divorcio. Estamos hablando de reunirte con el cliente o la clienta, escuchar su problema, recabar la documentación, analizarla, interponer la demanda si no se llega a un mutuo acuerdo, ir a juicio, se suspende el juicio porque está en huelga, vuelta al despacho, vuelves al juicio, se suspende hoy el juicio porque... vuelta al despacho, vuelve al juicio, hoy sí se va a celebrar. Los testigos, oye, ¿qué dice? ¿Qué no dice? Preparas esto, te viene una sentencia, la tienes que recurrir, 200 euros. Verdaderamente el que se dedica a la justicia gratuita está prestando una labor social, es como una especie de ONG. Y voy a decir una cosa, ya que se ha hablado del funcionamiento de la justicia gratuita, por lo menos en Andalucía, que es la que conozco, funciona mal de siempre, gobierne quien gobierne. Esto ha sido un asunto abandonado completamente. Los abogados que tenían que estar en un servicio de justicia gratuita se tenían que dedicar a coger el teléfono a la policía para mandar a otro abogado que estuviera en ese turno a un detenido o a unos detenidos. Pero si ese abogado asistía a algún otro detenido en alguna otra comisaría, el teléfono sonaba en blanco. Los agentes de policía llamaban, oiga, es que no me lo coge nadie, es que no lo coge nadie porque no hay ningún personal administrativo. Usted imagínese que estuviera el juez en el registro sellando las demandas, el juez. Y si no, es que no entran las demandas. Pues igual se siente un abogado de oficio que está prestando una labor social
a personas que no pueden abonar un abogado de pago y porque no tienen ingresos, porque no tienen medios o porque obligatoriamente necesitan un abogado y en ese momento pues tiene que hacer labores que no son propias de su función. Antonio, de verdad, por favor, seré esquemático. Simplemente para engarzar con el tema de la mutualidad, en lo que pueda ser necesario, diré que, de acuerdo con todo lo que dice Manuel, lo que ha dicho, por supuesto, Víctor, y diré lo siguiente: si usted va a una unidad de guardia y hacer una asistencia, el señor juez cotiza, el señor fiscal cotiza, el señor secretario actualmente las cotiza, los oficiales cotizan, los policías cotizan, el forense cotiza y seguramente el detenido cotizará. El único que no cotiza en la seguridad social es el abogado. Yo creo que con esto queda un poco todo dicho, un poco más tengo que decir. Es decir, ¿cuándo vamos a hablar de las cotizaciones no prestadas al abogado que sí sufre retención del IRPF por sus emolumentos, como ya ha dicho Víctor, que ni son contractuales, ni son relaciones serias de seguridad social, ni de protección social, ni siquiera prestando un servicio esencial? Ojo, un servicio público esencial que fue esencial durante la pandemia, igual que el de los médicos, que respeto mucho, el de los policías, el de las cajeras de supermercados, el de los transportistas. Yo me quito el sombrero delante de todos ellos y todos lo hicimos. Pero no mucha gente se acordó de nosotros bajando a calabozos sin ningún tipo de medida de protección. El otro día, al hilo de lo que estás diciendo, el otro día me encontré con un hermano de un cliente mío que está muchos años en prisión y me decía el hermano, dice, mi hermano tiene más, ha cotizado mucho más que yo, que llevo años trabajando. Y digo, pues, y más que yo. Claro, y está en prisión, o sea, cotiza más que nosotros. Víctor. Yo simplemente terminar con una cuestión, y hoy que hemos tenido comisión de justicia, yo me revelo a que el debate que se ha producido en un diálogo entre el consejero con la portavoz parlamentaria del grupo Vox, que una de las conclusiones de los problemas de la justicia haya sido que la justicia está en el estado que está, próxima al colapso, porque no da votos. Yo me revelo ante eso. Yo creo que tenemos que prestigiar a la justicia y tenemos que evidenciar que es un servicio público y que en un Estado, que antes hemos hablado de la parte social, del Estado social y democrático, es fundamental en la parte de derecho, que es lo que hace y lo que perfecciona el sistema democrático en el cual nos encontramos. Y en el tiempo en el que yo tenga la responsabilidad y confíen en mí en esta labor de portavoz de justicia del Grupo Parlamentario Socialista, así lo voy a intentar pelear, porque me parece que es muy importante y donde hay miles de operadores jurídicos en todos los ámbitos con muchos problemas, pero que necesitamos hacer y poner en valor esa justicia como servicio público. Y no tenemos que olvidar que hay competencias compartidas y que la Junta de Andalucía tiene mucho que decir en todos estos ámbitos, que hace más de 25 años que tenemos esas competencias asumidas y transferidas a la comunidad autónoma, y que el Estatuto de Autonomía de Andalucía marca un mandato concreto en el ámbito del Poder Judicial en Andalucía. Pues muchas gracias a todos aquellos que nos veis a través del canal de YouTube, y pedimos que le deis a me gusta y os suscribáis al canal, igualmente a todos los que nos oyen a través de radio y televisión. Dar las gracias a Estefano Rodríguez, técnico de producción y realización, igualmente a Francisco Carrizosa, técnico de sonido, así también a doña Aura Ponce, directora de la cadena, y como no, a los contertulios de esta tarde que se han desplazado aquí, Antonio Marín Escalante, don Víctor Torres y Manuel García. Muchísimas gracias a todos por participar y os esperamos la próxima semana, jueves, en una nueva edición del programa Ley y Derecho. Muchísimas gracias.